La bioética es la ética del futuro, ya que trata sobre la supervivencia del ser humano en la Tierra. Andrés Ollero. Bienvenidos a nuestro podcast Bioética para la Vida. A continuación, daremos paso a la aplicación del método ético de razonamiento propuesto por Diego Gracia para llevar a cabo el proceso de deliberación bioética sobre la película Silencio en el Paraíso, dirigida por Colbert García y protagonizada por Linda Baldrige y Francisco Bolívar. Nuestro comité bioético el día de hoy está conformado por Karen Castañeda, Marta Suárez, Lilia Sánchez y quien les habla, Alexandra Leito. Somos candidatas a maestría en la Universidad del Bosque, en el programa de Maestría de Innovación y Tecnología para la Educación. Para entender un poco el desarrollo de esta deliberación bioética, Marta Suárez explicará brevemente el método ético de razonamiento de Diego Gracia. El método bioético dialéctico de Gracia busca la resolución de conflictos éticos a través del diálogo crítico y la argumentación razonada. Este proceso implica identificar y analizar los diferentes valores en juego, así como las diferentes perspectivas éticas de los involucrados en el dilema. A través de un proceso dialéctico se intenta alcanzar una síntesis que integre los diversos puntos de vista y valores en conflicto, buscando una solución ética que sea justa y respetuosa de la dignidad humana. Con lo anterior, damos inicio a este comité exponiendo los valores en juego en la problemática presentada en esta película. Para ello, Lilia Sánchez nos expondrá el caso. La película Silencio en el Paraíso muestra cómo la corrupción, el engaño, la mala intención, la ambición, el egoísmo y falta de criterio llevan al asesinato de 6.402 jóvenes a lo largo del país. Esto debido a que se muestra cómo la corrupción permea nuestra sociedad, desde los altos mandos del gobierno hasta los líderes de la comunidad. La situación se presenta en el barrio El Paraíso, donde muchos jóvenes fueron engañados bajo una falsa promesa y llevados a lugares remotos donde fueron presentados como guerrilleros dados de baja. Ronald, uno de los afectados, desconoce las reales intenciones y cae en el plan, debido a la falta de oportunidades en temas de equidad e igualdad. Con lo mencionado podemos decir que hay varias problemáticas que podrían ser abordadas alrededor de la temática presentada en la película. Entonces, ¿cuál podría ser el conflicto principal que nos reúne el día de hoy y los valores que están en juego? Karen Castañeda responde. El problema a discutir será la ambición y la violación ética por parte de los militares que manipulan y sacrifican vidas de inocentes para satisfacer beneficios personales y profesionales. La complejidad del caso se manifiesta en la encrucijada de la ambición y la codicia, que impulsan a los militares y otros implicados a cometer injusticias, lo cual produce consecuencias devastadoras para la comunidad del barrio Paraíso y el país. En este respecto, encontramos diferentes valores implicados. ¿No es así, Marta? Así es. Los valores en conflicto incluyen la ética versus la ambición, donde el deseo de ascensos militares y beneficios personales choca con los principios de honestidad y respeto por la vida humana. Además, se enfrenta el bienestar personal versus el bienestar colectivo, ya que la búsqueda del éxito individual se realiza sin pensar en el sufrimiento y la pérdida de la comunidad. Por último, reflexionar si las necesidades personales justifican la vulneración de diferentes derechos humanos, tales como la vida y un mundo justo y libre. Además, con esto podemos ver varios problemas morales relacionados, como por ejemplo la ambición de los militares, la cual los lleva a cometer el acto de asesinar jóvenes y hacerlos pasar por guerrilleros para ganar ascensos en sus carreras militares, llevando el beneficio propio por encima de los derechos humanos, o también la desesperación e inconformidad de Ronald al ver que no puede trabajar porque la delincuencia común le ha robado su sustento económico. Del mismo modo, a la indignación y frustración por valer tan poco una vida humana,
llena de sueños, ilusiones y amores, como también la indignación por la familia que perdió a sus seres queridos y que fueron acusados de algo que no cometieron, así como la injusticia relacionada, por un lado, con las posibilidades de acceso a una vida digna y equitativa para todos, y por otro, con la incapacidad del Estado de garantizar la vida. Un sinfín de aspectos importantes que no afectaron el futuro del país. Claro que no. El hecho actualmente evoluciona a través de la JEP, la cual busca satisfacer el derecho de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y las ganancias de la no repetición. Sin embargo, desde la perspectiva de los principios bioéticos, podemos analizar la temática bajo la autonomía, puesto que en ningún momento los jóvenes asesinados tuvieron la oportunidad de elegir y defenderse frente a los actos militares. La no maleficencia, ya que desde un principio los militares sabían la acción de hacer el mal a otros sobre un beneficio propio. Del mismo modo la beneficencia, debido a que las acciones cometidas no garantizaron en ningún momento el derecho a la vida ni a hacer el bien a los jóvenes. Finalmente la justicia, ni a los jóvenes ni a sus familias les otorgaron el derecho a la defensa. Igualmente se vieron vulnerados en cuanto a la equidad y trato como seres humanos, y se negó la seguridad social por encima de intereses particulares. Entonces, desde la perspectiva de los principios bioéticos y siguiendo lo establecido en las normativas internacionales sobre los derechos humanos, podemos concluir que el artículo 3, que dice que todo individuo tiene derecho a la vida, la libertad y la seguridad personal, fue totalmente violado en el caso de los falsos positivos, al tomar a estos jóvenes que no solamente fueron engañados con falsas promesas, sino que de forma cruel fueron asesinados, olvidando que el respeto por la vida y la integridad es un pilar que no puede ser subestimado en ninguna circunstancia, menos aún bajo el pretexto de la seguridad nacional. Otro punto para valorar es el principio de no maleficencia y justicia, el cual Beauchamp y Childress en su obra Principles of Biomedical Ethics del año 2013 destacan la importancia de fundamentales para vivir en sociedad, ya que esto nos permite en cualquier contexto tomar decisiones y acciones que no causen daño intencionado, mientras que el principio de justicia nos invita a darle a cada quien lo que corresponda, distribuyendo las cargas y beneficios de forma equitativa en la sociedad. Adicionalmente, Ruth y Teitel en Transitional Justice en el año 2000 explica que los procesos de verdad, justicia y reparación son esenciales para las sociedades que buscan superar periodos de conflicto o dictadura. Nos invita a no solo hacer justicia y que las personas paguen por sus delitos, sino que exista una reparación y reconstrucción social debido a los actos de violencia, restaurando la dignidad de las víctimas. En cuanto a los principios éticos, George Lucas explica que en contextos donde los militares deben conducir operaciones de combate, estos actores deben tener claridad sobre cuándo deben intervenir y en qué grado, garantizando una proporcionalidad y distinción entre civiles y combatientes para que los civiles no se vean afectados. Entonces, entendiendo todo lo que esto implica, ¿qué avances se han hecho sobre los aspectos jurídicos y judiciales? Tiempo después de que se diera el despertar sobre el caso de los falsos positivos en la sociedad colombiana, se presenta un proyecto de ley al Congreso de la República en donde se propone una adición al artículo 135 de la Ley 599 de 2000, en el que se incluye, abro comillas, las ejecuciones extrajudiciales como delito autónomo, cierro comillas. Además, se puede ver que la Jurisdicción Especial para la Paz está haciendo un esfuerzo para asegurar que los responsables sean judicializados y paguen por sus actos criminales. Asimismo, se dio la orden de captura emitida por la JEP contra el coronel retirado Hernán Mejía, quien al parecer se encuentra implicado en 75 casos de falsos positivos, de acuerdo con el periódico El País en 2021. Se evidencian entonces avances en el tema, pero es evidente como aquí se pasaron por alto los derechos indispensables consignados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, como el derecho a la vida, la libertad y la seguridad personal. Así es, Alessandra. De hecho, podríamos decir que también se violó el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el cual refuerza estos derechos y establece la obligación de los estados de proteger los derechos civiles y políticos de los individuos, al igual que con la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la cual especifica sobre derechos y libertades adicionales, poniendo énfasis en la justicia y la reparación para las víctimas de abuso. No se olviden también de los principios de París que proporcionan directrices sobre cómo las instituciones nacionales deben promover y proteger los derechos humanos, asegurando su efectividad en la práctica.
además de los principios básicos sobre el empleo de la fuerza y armas de fuego, dictan cómo los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley deben actuar, especialmente en términos de uso proporcional de la fuerza, de acuerdo con la Oficina de Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. A pesar de la existencia de estos acuerdos y pactos a lo largo del mundo, historias similares se repiten. Es así como en Estados Unidos se presentó un caso similar donde algunos miembros de la sociedad fueron detenidos y ejecutados presuntamente porque eran combatientes enemigos. Se sabe que la mayoría de ellos fueron involucrados como sospechosos por temas de racismo debido a su origen étnico. De la misma manera, en la guerra de Irak, donde se reportaron casos de civiles iraquíes que fueron asesinados y luego presentados falsamente como insurgentes por fuerzas de seguridad. También ha ocurrido en Filipinas, donde durante la lucha contra grupos insurgentes se han reportado múltiples incidentes de personas que sin vínculos con grupos armados fueron asesinadas por las Fuerzas Armadas, quienes posteriormente manipularon las escenas del crimen para hacer parecer que las víctimas eran guerrilleros. Es por esto que en el caso de los falsos positivos, las políticas públicas en Colombia se centran en una serie de medidas que buscan que los culpables no solo reconozcan sus acciones y se haga una reparación a las víctimas, sino que además se tomen las medidas judiciales necesarias para castigar los crímenes. Un aspecto destacado ha sido el acto de disculpas públicas lideradas por el ministro de Defensa, que simboliza un reconocimiento de responsabilidad por parte de la institución militar. Con ello se visibiliza cómo las políticas públicas de Colombia buscan con esto demostrar que están interesadas en ofrecer reparación en la que haya reconciliación y sanación. Habiendo expuesto el contexto, problemáticas y valores implicados, ¿cuáles podemos decir que son los principios éticos a considerar de acuerdo al principialismo jerarquizado por Diego Gracia como enfoque ético que ordena los principios éticos de acuerdo con su relevancia? En primer lugar, tenemos la justicia. En el caso de los falsos positivos, es importante obtener para las víctimas una justa reparación para sus familias, asegurándose que los culpables de las atroces acciones paguen por sus delitos enfrentando consecuencias legales, justificados en el principio donde todos debemos ser tratados equitativamente según las leyes y la moral. En segundo lugar estaría la beneficencia. Como sociedad estamos obligados a pensar en el otro y no actuar de forma tal que podamos hacer daño intencionado a otros. Se debe buscar el bienestar común y más en el caso de los militares, que se encuentran para proteger y cuidar los miembros de su país. En este caso particular actuaron de forma egoísta, pensando en su bienestar y por encima del sufrimiento ajeno. Por último, la autonomía, pues todos tenemos la capacidad y el derecho a tomar nuestras propias decisiones. En el caso de los falsos positivos, este principio no fue respetado, ya que se engaña a los jóvenes que están en busca de su bienestar y el de sus familias, y este engaño termina en una violación grave al negarles el derecho fundamental, la vida. Con lo anterior, se concluye en la presente deliberación bioética en el caso de los falsos positivos en Colombia, que como comité bioético nos enfocamos en la dignidad humana, priorizando este tema y abordando planteamientos éticos frente a la ambición desmedida de los militares y diferentes personas implicadas en el caso, en busca de beneficios propios, sin respetar ni pensar en los jóvenes engañados que fueron asesinados para satisfacer sus propios intereses. El análisis se fundamentó en los principios éticos y normas internacionales de derechos humanos. En ese sentido, como comité, reconocemos la gravedad de los actos cometidos, ya que estos no solo constituyen violaciones de los derechos a la vida y la seguridad, como establece la Declaración Universal de los Derechos Humanos, sino que tampoco se cumple con los principios fundamentales de la bioética, como son la autonomía, la justicia y la no maleficencia. Consideramos que es importante que se sigan realizando las investigaciones sobre el caso y que las acciones correctivas y punitivas se lleven a cabo. Del mismo modo, es imperativo que Colombia cumpla con las normas internacionales. Estas normas deben ser acatadas para que tragedias como la de los falsos positivos no se repitan y para que el Estado y sus instituciones recuperen la confianza y respeto de los ciudadanos. Finalmente, como Comité de Bioética enfatizamos la importancia del principialismo jerarquizado propuesto por Diego Gracia, donde el principio de no maleficencia es primordial,
ya que frente a los actos de asesinato de jóvenes inocentes se está violando directamente, ya que hubo daño intencionado por parte de los militares. Además de estos principios, tuvimos en cuenta el impacto psicosocial y cultural, ya que no solamente se violó el derecho a la vida, sino que se impactó a la sociedad, causando dolor a las familias de estos jóvenes, y el impacto que también generó en la sociedad debido a la desconfianza que genera tener fuerzas militares que están para cuidar y velar por la seguridad de su país y terminan cometiendo actos atroces. Es por eso que no solo se requiere de una compensación económica, sino una restauración de confianza con todos los miembros de la sociedad para que exista un proceso de sanación auténtico. Luego de dar a conocer las posturas de este comité bioético y de acuerdo con el método de razonamiento seleccionado y el análisis realizado a la película Silencio en el Paraíso, agradecemos a todos por su sintonía con este podcast. Hasta una próxima ocasión.